La matanza de Tlatelolco. Es considerado uno de los sucesos más trágicos en la historia de México. El 2 de octubre del año 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, vería correr la sangre de muchísimos jóvenes estudiantes que se manifestaban de manera pacífica en contra de un gobierno corrupto y represor. A 50 años de este trágico suceso, aún quedan bastantes incógnitas en esta historia. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales los jóvenes manifestaban contra el gobierno? ¿Cuál fue el número de muertos? A través de un arduo trabajo de investigación, no solamente como muchos hacen, un wikipediazo, sino a través de lecturas, análisis, y experiencias, algunas historias jamás contadas por fin serán dadas a conocer. Bienvenidos a este video, mi nombre es Paco City Loquendero 3124, y hoy veremos las historias perdidas de la matanza de Tlatelolco, a 50 años de la represión. Comencemos. En la Ciudad de México, un lugar que al menos una vez cada persona debe de visitar, es la famosa Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Es conocida con el nombre de la Plaza de las Tres Culturas, porque este lugar, ubicado en el cruce de la avenida Ricardo Flores Magón, y el eje central Lázaro Cárdenas, y alrededor de sus 83.000 metros cuadrados, rememora las tres épocas más importantes en la historia de México. Primero, la época prehispánica representada con las ruinas de la ciudad azteca de Tlatelolco. Después, la época colonial, representada con la iglesia colonial de Santiago, ubicada detrás de la zona arqueológica. Y finalmente, la época contemporánea, representada tanto por el edificio Chihuahua, como por el antiguo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un lugar con muchísima historia que contar, como por ejemplo, frente a la iglesia de Santiago, se ubica un monumento en memoria de la caída de la ciudad de Tlatelolco, así como la derrota del Imperio Azteca el 13 de agosto de 1521, bajo el poder de Hernán Cortés. En el monumento, se lee la siguiente frase: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo, ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. También, en la entrada de esta plaza, se encuentra este monumento que narra el cómo subió al poder Cuauhtémoc, así como un poema en náhuatl. Pero además, a un lado de la iglesia, y detrás de la zona arqueológica, hay otro monumento creado en 1993, que narra otra historia ocurrida en esta plaza, pero este evento, ocurrido hace muchísimos menos años atrás. Este monumento narra acerca de uno de los eventos más trágicos en la historia del México contemporáneo. En el monumento, se lee lo siguiente: a los compañeros caídos el 2 de octubre de 1968 en esta plaza. Y tras nombrar una larga fila de personas, junto a sus respectivos datos, continúa, y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, la plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa. Ningún anuncio intercalado, ningún minuto de silencio en el banquete, pues este prosiguió. El evento al que hace referencia a este monumento es la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968, y para entender muy bien lo acontecido, bien valdría la pena regresar un poco el tiempo. Nuestro viaje en el tiempo nos trae a la década de 1960, una década de mucha importancia en la historia del siglo XX. Eventos como la Revolución Cubana hacían un cambio en las normas establecidas en ese momento, que se reflejó en un movimiento de rebeldía juvenil mundial.
En México, en medio de este ambiente en el que los jóvenes intentaban romper los paradigmas y los límites sociales de esa época, llega a la presidencia el señor Gustavo Díaz Ordaz el 1 de diciembre de 1964. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Su carácter frío, de mano dura, y con una cara que no da mucha confianza y seguridad, serían los que dirigirían al país en una de las épocas más rebeldes de la historia mundial. En ese entonces, el país atravesaba por el conocido período del Milagro Mexicano, período posguerra que abarcó desde mediados de la década de 1940 hasta inicios de la década de 1970, en el período presidencial de Luis Echeverría Álvarez, y que desde ese entonces, la moneda mexicana iría cada vez más en picada, y como pruebas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Diversas anécdotas que se cuentan de la historia en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz hablan de intolerancia por su parte hacia críticas, fuesen constructivas o destructivas. Una anécdota que se narra es la del famoso periódico El Diario de México, en el cual, en una de sus ediciones, aparecían dos fotografías en los encabezados, una del señor presidente, y otra de unos monos. Por error tipográfico, los pies de las fotografías aparecieron invertidos. Bajo la imagen del presidente, se leía la frase "se enriquece el zoológico". Semanas después, el periódico fue cerrado por orden presidencial. Esta intolerancia se vería reflejados en los diversos movimientos sociales surgidos en esta década. Podemos comenzar a partir de este último punto con la primera rebelión social en el país en el sexenio de la Changa Díaz Ordaz. La primer rebelión social que hubo en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz la tuvo con los médicos, en 1964, por la gran diferencia salarial entre los empleados del IMSS, del ISSSTE, y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. La solución que se dio, ante una posible amenaza de huelga, fue el haber despedido a cerca de 200 médicos, los cuales formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes, y exigían que les fuesen restituidos sus puestos de trabajo, medida a la que Díaz Ordaz se negó, y tras irse agudizando el problema, finalmente, la medida de gobernación fue el desalojo con granaderos de un hospital del ISSSTE. La posición de Gustavo Díaz Ordaz, en las que negaba el diálogo, hizo muy difícil la negociación correcta con los médicos, y posteriormente, con otros movimientos sociales. En cada manifestación efectuada en contra de su gobierno, manifestaba y se excusaba de que los movimientos sociales eran apagados por supuestas infiltraciones de la KGB, o la agencia de inteligencia soviética, pues Díaz Ordaz se consideraba anticomunista. Y el tiempo iría transcurriendo, la percepción de la población hacia el gobierno se haría cada vez peor, y las presiones sociales eran cada vez más fuertes, a las que Díaz Ordaz mostraba siempre una postura de arrogancia, incluyendo también a la prensa, con la anterior citada anécdota del Diario de México. Y finalmente, llegamos al año de 1968, un año importante en la historia del México de los 60s. Por primera vez, México sería sede de los Juegos Olímpicos, que en un inicio, Gustavo Díaz Ordaz se negaba a celebrarlos por considerarlos excesivamente costosos, pero a la vez, este año se caracterizó por uno de los movimientos sociales más importantes en la historia del México contemporáneo. El movimiento estudiantil de 1968. El año de 1968 fue de suma importancia en la historia del México del siglo XX, pues en este año ocurrieron diversos acontecimientos de suma importancia. México sería sede de la nueva edición de los Juegos Olímpicos. Pero además, hubo otro evento que caracterizó más que a los Juegos Olímpicos en 1968. El movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco. De esta última hablaremos más adelante. Vayamos de tajo desde aquella pequeña pelea entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM.
Se dice que el inicio de la rebelión estudiantil se debió a una serie de conflictos al finalizar un partido entre ambos planteles, que poco a poco irían derivando en un conflicto más complicado. Fue tanto la reacción de los cuerpos policíacos al querer detener esta pequeña trifulca, así como su nula disposición al diálogo, lo que iría derivando un conflicto mayor. La huelga estudiantil comenzó en el verano de 1968, con dos manifestaciones que coincidieron en el mismo lugar, una de los comunistas, que conmemoraban los hechos de la Revolución cubana, y la otra, la de los estudiantes, que exigían una respuesta ante las brutalidades de las autoridades. La respuesta de las autoridades fue recurrir a los golpes, y posteriormente, se toman las instalaciones de la Preparatoria 1, de la UNAM. Ante esto, días después en la ciudad universitaria, en conmemoración a estos hechos, la bandera es izada a media asta. A principios de agosto, se conforma el CNH, o Consejo Nacional de Huelga, integrado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y de la UNAM. Días después, el 4 de agosto, el CNH publicó un pliego petitorio que exigía el cese de los cuerpos policíacos que respondieron en contra de los jóvenes estudiantes, así como la desaparición de los elementos represivos. El 27 de agosto, la manifestación estudiantil alcanzó su máximo esplendor. Esta sería la primera vez que la población se manifestaba en contra del gobierno y de su estructura interna. Esa noche, muchísimos jóvenes se instalan en el Zócalo capitalino, con la intención de mantenerse ahí hasta la fecha del informe presidencial, cosa que no se lograría, pues al día siguiente, en una operación relámpago, el Zócalo es desalojado por el ejército, con una reacción sumamente violenta hacia los estudiantes. Ante esto, no tardó mucho la respuesta del CNH ante los hechos del desalojo del Zócalo, y reiteraron su disposición al diálogo. Sin embargo, la respuesta del ejército fue de manera muy autoritaria frente a las peticiones estudiantiles. Se instalaron tanques en las instalaciones de la ciudad universitaria, del casco de Santo Tomás, y de Zacatenco, días antes del informe presidencial del 1 de septiembre. En aquel informe presidencial, la respuesta del presidente fue la siguiente. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Además, se iba conformando en ese momento, el Batallón Olimpia, el cual estaban conformado por miembros del ejército, destinados a asegurar la seguridad ante los Juegos Olímpicos por la situación social en el país, y que tendría una participación importante en una manifestación futura. Aunque yéndose debilitando, el 13 de septiembre, el movimiento estudiantil daría una batalla cívica que permanecería en la memoria de muchos citadinos. La manifestación del silencio, en la que, según memorias, lo más impresionante no era el número de miles de estudiantes en la manifestación, sino que el silencio de estos era tal, que según relatan, únicamente se escuchaban los pasos. El 18 de septiembre, se toman las instalaciones de la ciudad universitaria, y el día 24, las del casco de Santo Tomás. A finales del mes de septiembre, el ejército sale de la ciudad universitaria. La capital del país vive un estadio de sitio muy desfavorable. El movimiento estudiantil va decayendo a pasos acelerados. Los pocos líderes estudiantiles que quedan, heridos y golpeados, convocan a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, que tomaría lugar el 2 de octubre de 1968. Y pues, después de un viaje breve en el tiempo, regresamos al punto de origen. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El día miércoles 2 de octubre de 1968, cerca de 10.000 estudiantes y manifestantes llenaron la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a lo que estaba a punto de ocurrir, uno de los episodios más sangrientos y trágicos en la historia del México contemporáneo. Eran las 5 de la tarde, hora local, cuando en medio de la manifestación estudiantil, en la que la multitud no solamente se conformaba por los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también entre la multitud habían profesores, vecinos, campesinos, obreros, y que incluso algunos manifestantes llegan con sus hijos o con amigos, y en ese escenario, el ejército mexicano empieza a movilizarse alrededor de la plaza, cosa que en primera instancia no sorprende a los jóvenes estudiantes. Mientras los oradores hablan desde la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua hacia la multitud, una figura solitaria vigila el mitin desde lo alto de la iglesia de Santiago.
Momentos después, varios helicópteros empiezan a sobrevolar la zona, aparentemente vigilando al mitin estudiantil, mas sus intenciones eran otras. Cerca de las 5 de la tarde con 15 minutos, el helicóptero que sobrevolaba la plaza suelta un par de bengalas verdes, las cuales empiezan a caer lentamente en la plaza. Casi instantáneamente de haber caído las bengalas en la plaza, se empiezan a oír sonidos de disparos, los cuales iban dirigidos hacia la multitud en la Plaza de las Tres Culturas, desde los edificios colindantes a esta. Los oradores son obligados a retirarse de la terraza por miembros del ejército, vestidos de civiles, e identificados por un guante o pañuelo blanco. Se trataba del ya mencionado Batallón Olimpia. Estos empiezan a disparar desde la terraza del edificio Chihuahua. El ejército avanza entre trotes desde la parte sur de la Plaza de las Tres Culturas, y desde el poniente de la plaza, a través de las ruinas aztecas, forzando a los manifestantes a huir en una sola dirección, al norte de la explanada, la cual contaba con un espacio muy estrecho de paso. El movimiento estudiantil ha sido reprimido. Cientos de cuerpos quedan en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, tantos, que no se pueden contar. Una de las más grandes incógnitas que tienen que ver acerca de la matanza estudiantil de Tlatelolco, es el número exacto de muertos que hubo, lo cual hoy en día sigue siendo un misterio. Aquella noche, la morgue local se llenó de cuerpos, entre los que se encontraban mujeres, niños, militares, estudiantes, obreros, campesinos, y personas que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Oficialmente, se habló que la cifra de decesos aquel 2 de octubre no sobrepasaban de los 30, pero desde ese entonces, han habido reportes de cientos, o quizás miles de víctimas. El dato real del número de muertos no se sabe a ciencia cierta, pues la mayoría de cuerpos fueron desaparecidos por el ejército, siendo posible que estos hayan sido quemados. Lo que sí se puede determinar es un número cercano de muertos, al que hubo de arrestados, los cuales fueron más de 2000, muchos de ellos golpeados, heridos, dejados. Entre los testimonios que hay acerca de lo ocurrido en la plaza, se encuentra lo narrado en 1970 por la periodista Elena Poniatowska, la cual cita el testimonio de una madre, que desde una ventana de uno de los edificios aledaños, buscaba a sus hijos, y que contabilizó cerca de 65 cadáveres en un solo lugar. Por fin habían ganado sus muertitos, relató el señor presidente Gustavo Díaz Ordaz. La noche cae sobre la Plaza de las Tres Culturas, y la sangre de las cientos de víctimas que hubo, empieza a combinarse con el agua de lluvia. Cerca de las 11 de la noche, empieza la remoción de cadáveres. Había clara consigna de no dejar huella de la matanza estudiantil, las luces de la plaza se apagaron, se impidió el acceso a la plaza, se impedía la entrada de ambulancias a la plaza, se cortaban las líneas telefónicas, se amenazó a un periodista extranjero para obligarlo a soltar el rollo de su cámara, y en los hospitales, se negaba a las familias el preguntar sobre familiares heridos o en su defecto, muertos. Al día siguiente, relata un testigo, la Plaza de las Tres Culturas estaba tornada de un color rojo sangre que se intentó cubrir con aserrín. Un poema en náhuatl describía con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre, mojaba el aire. Y el olor de la sangre, manchaba el aire. Posterior a la represión estudiantil, prosigue la censura periodística. Así como lo leímos en el texto del monumento a la represión de Tlatelolco, a la mañana siguiente los encabezados de los diarios no relataban acerca de la represión estudiantil. En la radio no se informó, y en la televisión tampoco. En esto último interviene una anécdota acerca de la hoy moribunda empresa Televisa, pues se habla que en la noche del 2 de octubre de 1968, el periodista Jacobo Zabludovsky, que tuvo la fama de ser un periodista vendido al gobierno, empezó su noticiero nocturno, con la frase, "Hoy fue un día soleado", la cual generó muchísimas críticas negativas por parte de la gente hacia él, y hacia su programa. Y aunque a ciencia cierta no se puede comprobar que el periodista haya dicho o no esta frase, puesto que no se ha encontrado el fragmento de su noticiero en el cual dijo eso, esta anécdota generó odio colectivo hacia el periodista. Y eso no quiere decir que defienda a este viejito vendido al PRI, puesto que hubieron cosas en un futuro que sin dudas él y su empresa ocultaron, por decir ejemplos, la crisis económica de 1994, con la caja china, o cortina de humo, del famoso chupacabras.
La versión oficial que nos es narrada todo el tiempo, es que el motivo del inicio de la manifestación estudiantil del 68 comenzó a partir de unos pequeños conflictos entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM, y que irían derivando más factores que harían que los pequeños conflictos se transformaran en un gran movimiento social, y de entre todos estos factores, he sacado una teoría, que ustedes tienen la libertad de creerla o no. En esta me he basado en algunas tendencias que he observado al analizar detenidamente la información. Repito nuevamente, están en plena libertad de creer mi teoría, pues a fin de cuentas, es solo eso, una teoría, pero si me mandan a callar, creo que sería buen momento para empezar a creer en su veracidad. Una cosa que yo he estado notando, y que he sido bastante analítico hasta este punto, es que a lo largo de 50 años, han estado buscando reducir la calidad de la educación, más recientemente con la mal llamada reforma educativa. Pero, ¿con qué finalidad? Muchos posiblemente sabemos la historia acerca de la expropiación petrolera de 1938. También es de nuestro conocimiento que desde que se creó la empresa Petróleos Mexicanos, han estado buscando a toda costa hundirla las empresas extranjeras, principalmente las empresas estadounidenses, inglesas y holandesas. Además, a la hora de la expropiación petrolera, las empresas privadas extranjeras que tenían sede en el país, abandonaron las refinerías, a través de lograr retirar la mano de obra que laboraba en aquellas plantas de refinación. Por eso, es que surge el Instituto Politécnico Nacional, para crear gente capacitada para el mantenimiento y funcionamiento de las refinerías, a cargo de la recién formada Petróleos Mexicanos. Ante la preparación de los jóvenes de aquella época, es que la industria petrolera tuvo mucho auge en el lapso de tiempo entre la década de 1940, hasta cerca de la década de 1970, pues en esta época el precio del barril de petróleo se devaluó, además de otros aspectos, como por ejemplo, diversas devaluaciones en la moneda, y el comienzo de la clase política que únicamente mira hacia intereses propios, más no los que necesita una nación. Por eso mismo, las empresas extranjeras, que muchas veces han intentado boicotear a Pemex, exigían al gobierno que reduciendo la calidad de la educación mexicana, los ingenieros, arquitectos, químicos, físicos, matemáticos, etc., únicamente salieran de sus estudios en una calidad de técnicos, escudándose con eso de que las nuevas generaciones no tenían la preparación de poder dirigir la empresa petrolera, y con ello, hacerse del control de la industria energética. Y no solo ello, sino que aquí intervendría otro aspecto, y es en este momento que quisiera hacer una cita de lo que alguna vez una persona que hoy busca la presidencia de México mencionó cerca del año 2006, y que hoy en día es una realidad, a ver si saben quién es, creo que ya sabes quién. No es casualidad que desde hace 24 años, no se ha construido ninguna refinería, y que hemos llegado al absurdo de vender petróleo crudo al extranjero, y comprar el 30% de la gasolina consumida en México. ¿Por qué? Querían que fracasara la industria petrolera. Todo lo hicieron con la idea, de manera deliberada, en que no iba a quedar de otra, y con el pretexto de decir, hace falta la inversión privada. Y esto es algo que todos, o la gran mayoría de mexicanos ya lo sabe. La famosa gallina de los huevos de oro de Enrique Pena Ajena Nieto. Hoy en día, la industria extranjera privada de energéticos ha llegado a México, y los precios de los energéticos están bastante altos, cosa contraria a lo que prometía la reforma energética de Peña Nieto, y que varias personas apoyaron en su momento. Y bueno, ¿qué tendría que ver lo que acabo de mencionar, con el movimiento estudiantil del 68? Como lo mencioné anteriormente, del citado Instituto Politécnico Nacional, y en parte también de la Universidad Nacional Autónoma de México, es de donde salía la gente capacitada para el mantenimiento y trabajo de la industria petrolera. Ante esto, por órdenes del patroncito de Estados Unidos, es que mandan a boicotear a Pemex, para de esa manera, hacerse del control energético. ¿Cómo lo lograrían? Simple, logrando la desnacionalización del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí es cuando interviene el movimiento estudiantil del 68, que en parte también sería para impedir la privatización del Politécnico y de la UNAM, aunado también al ya mencionado estado de rebeldía característico de la década de 1960, y la intolerancia del gobierno de Díaz Ordaz, entre otros aspectos, y aunque lograron reprimir a la manifestación estudiantil, no lograron hacerse del
el control energético, y eso se iría logrando poco a poco, hasta que a partir de 1982, con el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid, se comenzarían los procesos de privatización, pasando también por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, y el más reciente gobierno, el de Enrique Peña Nieto. Además, como también lo mencioné, estaba también el hecho de reducir la calidad educativa, para que los jóvenes profesionistas no fuesen tomados como tal. Entonces, esto también intervendría en el movimiento del 68, pues los estudiantes exigían, por el contrario a los intereses gubernamentales, mayor calidad en la educación y en el conocimiento impartido en las aulas. Lo vuelvo a recalcar una vez más, estas declaraciones que hago forman parte únicamente de una teoría, así que estoy abierto a que ustedes, en los comentarios, hagamos un debate acerca de esto. Tal vez yo no he sido lo suficientemente analítico, o he sacado una idea errónea con mi muy escaso conocimiento político, y de eso quisiera debatir con ustedes. Subrayo debatir, no mentar madres, no decir que soy un mentiroso sin tener pruebas de ello. Yo estoy muy abierto a sus ideas y experiencias, pues yo, tan solo con 17 años de edad, es lo único que pude encontrar al respecto. ¿Tú qué piensas de esta teoría? Si crees que esta teoría fuese mentira, ¿cuáles crees que hayan sido los verdaderos motivos de la manifestación del 68? Y de creer que es verdadera, ¿cuál es tu postura al respecto? Deja tu opinión en los comentarios. Una historia muy poco contada acerca del movimiento estudiantil de 1968, es la historia de la antigua Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional, a lo que también se le ha referido como el cerebro del movimiento estudiantil. De hecho, en algún momento yo contemplaba hacer un video exclusivamente de este tema. Este edificio se encontraba ubicado al lado norte de la Plaza de las Tres Culturas, y aunque este icónico edificio fue demolido en el año 2013, en sus muros y paredes se escondían muchísimas historias acerca de la represión estudiantil del 2 de octubre. Pero su historia poco contada nos narra otras anécdotas. Este edificio fue inaugurado en el año de 1965, para fungir como la Escuela Preparatoria Técnica Piloto número 7 Cuauhtémoc, a cargo del Instituto Politécnico Nacional. En sus 4 años de vida como la Vocacional 7 del Politécnico, las presiones sociales se hacían cada vez más fuertes. En el año de 1968, en plena manifestación estudiantil, la Vocacional 7 fue considerada como el cerebro del movimiento estudiantil de 1968, y que además, hubieron bastantes historias que acontecieron hasta su cierre, días antes de la represión de Tlatelolco, y así como también, historias posteriores a este evento. Iván Uranga, uno de los dirigentes estudiantiles que tenían sede en esa vocacional en aquel entonces y uno de los 7 sobrevivientes de la mencionada represión sangrienta en cuanto a este complejo, recuerda con sus palabras: "Aquí hay mucha sangre de los compañeros que cayeron víctimas del Batallón Olimpia y del primer batallón de halcones. La noche del 23 al 24 de septiembre de 1968, asesinaron al menos a 50 personas y las desaparecieron. Al parecer están enterradas en una fosa clandestina en el campo militar número 1. Incluso se habló que posterior a la represión estudiantil del 68, en sus inmediaciones, en ese entonces a cargo del IMSS, se llegaron a encontrar cuerpos humanos en sus alrededores. Una mañana del mes de junio de 1981, cuando se ampliaba el comedor del hospital del IMSS, o la ex Vocacional 7, se descubrieron restos humanos óseos y una bala de rifle de tipo M1. Rosa María Alvarado Martínez, arquitecta a cargo de las reconstrucciones, quiso reportar el hecho y hacerlo público, pero fue presionada por superiores y amenazada por agentes gubernamentales, con el objetivo de cubrir el hecho. Los restos fueron de nuevo sepultados sobre la cimentación y cubiertos de tierra. Hasta julio de 2007, 26 años después del hallazgo, Alvarado presentó una denuncia en la PGR, la cual tras una investigación, concluyeron que se trataban de restos prehispánicos. Bueno, ya todos sabemos la ineficiencia de la gente de la Procuraduría General de la República, siempre intentando ocultar la verdad al pueblo de México. Raúl Álvarez Garín, exdelegado del Consejo Nacional de Huelga, asegura que tal investigación fue inconsistente. Dice que se ha tratado de reactivar el caso, pero el expediente fue suprimido a reserva por 12 años. El escritor Felipe Galván, regresado en 1967 de la ex Vocacional 7 y estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas del Politécnico en 1968, comenta: "En ese edificio se concretó un proyecto piloto que se diferenciaba de la Voca tradicional.
En el primer año, aparte de las materias específicas, llevábamos literatura, psicología, orientación vocacional y asignaturas que nos integraban humanísticamente a la sociedad. Eso generó estudiantes de alta conciencia. Esto último ya lo hice mención en la teoría que formulé, pues esto iba en contra de los intereses gubernamentales de ese entonces. Es por eso mismo que uno de los edificios más afectados por el movimiento del 68 por parte del gobierno fue precisamente la Vocacional 7. Puedo hablar en resumen de todos los acontecimientos ocurridos desde los inicios de la rebelión, hasta el 2 de octubre, y fechas posteriores. El 22 de julio, tras los enfrentamientos entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM, los hechos se irían agravando más, pasando por huelgas y paros en varios planteles de la UNAM y del Poli. 4 días después, el 26 de julio, hubo un enfrentamiento entre granaderos y estudiantes, entre los que se encontraban algunos alumnos de la Voca 7. En algunas memorias de estudiantes de ese entonces, comentan: aquel viernes se declaró el paro y se inició el movimiento. El sábado 27 teníamos tomada la escuela y empezamos a hacer los primeros volantes y brigadas. Evoca Uranga, quien se encargaba de prensa y propaganda, y de la tesorería del comité estudiantil, relata: en las noches hacíamos guardias y en el día salían más de 50 brigadas como de 50 chavos cada una. La Voca 7 parecía el centro neurálgico del movimiento porque aquí se venían a reunir los estudiantes de las vocacionales 1 y 4. Por las noches algunos obreros y vecinos venían a visitarnos. Era tal el apoyo de la gente que todos los días llevaba un costal de monedas a depositar al banco. Compraba las mantas por rollo, las cartulinas, el papel por mayoreo. Teníamos 3 mimeógrafos funcionando día y noche. El día 28 de julio, por primera vez se reunieron los estudiantes del Poli y de la UNAM para definir las demandas del movimiento estudiantil, y 2 días después, el ejército toma la Vocacional 7. En la madrugada del 29 de agosto, sujetos dispararon a las inmediaciones de la Vocacional 7, y aquella tarde, se pretendió organizar un mitin, que fue impedido, y de nueva cuenta, el ejército ocupa las instalaciones de la Vocacional 7. Estos hechos se repetirían nuevamente para el sábado siguiente, junto con la Vocacional 4. Para el 18 de septiembre, el ejército ocupa la ciudad universitaria, y el 23, toman las instalaciones del casco de Santo Tomás, y en la madrugada, las instalaciones de Zacatenco. Nuevamente toman las instalaciones de la Vocacional 7, para ya nunca cederlas al Politécnico, y el 2 de octubre, ocurre la masacre estudiantil de Tlatelolco. El edificio de la Vocacional 7 fue cedido al IMSS en 1970, y desalojado en 2006, por daños estructurales por el terremoto de 1985. Finalmente, en el año 2013, se desmantela el edificio, sin considerar las quejas sociales que esta decisión significó. Mientras tanto, tras 1968, la sede de la Vocacional 7 fue mandada provisionalmente a Zacatenco, posteriormente a una zona cercana al Toreo de 4 Caminos, y finalmente, en 1970, a Santa Marta Acatitla, Iztapalapa. Y la pregunta es: ¿qué sucedió después? 10 días después de la matanza de Tlatelolco, el 12 de octubre, inician los Juegos Olímpicos en México, y la fiesta olímpica comenzó, con el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Previo a esto, en el estadio de la ciudad universitaria, un grupo de asistentes hizo volar por los cielos un papalote, que representaba una paloma negra. Posterior a esto, nadie en lo absoluto recordaba lo sucedido en Tlatelolco, si en ese momento alguien fue informado acerca de ello, aunque al parecer sí fue así. El escritor Octavio Paz, en ese entonces embajador de México en la India, renunció al cargo al enterarse de la masacre de Tlatelolco. También, el expresidente de México, Lázaro Cárdenas, dijo que no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, en su informe de gobierno, Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad de los hechos del 2 de octubre, eximiendo de culpas a su secretario de Gobernación, y futuro candidato a la presidencia, Luis Echeverría Álvarez. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En 1970, en la inauguración del Mundial de Fútbol México 70, Gustavo Díaz Ordaz llegó en helicóptero al Estadio Azteca, para la ceremonia de inauguración del campeonato, y que por lo tanto, se sometería al veredicto público.
El repudio fue general, siendo recibido por un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En 1977, el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, fue nombrado embajador de México en España, y ante esto, tuvo que salir del aislamiento en el que vivía, y al momento en que un reportero le hizo las preguntas obligadas acerca de 1968, acompañado de golpes a la mesa, así respondió. Que va a España un mexicano limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Y finalmente, Gustavo Díaz Ordaz, el represor de estudiantes, falleció de cáncer en 1979. Un pajarito me dijo que cuando murió, México hizo fiesta. Para finalizar con el video, quisiera dejar unas preguntas al aire, que si ustedes lo desean pueden ponerse a reflexionar conmigo. Me reservo en este punto a poner música de fondo, pues realmente esto que quiero debatir es cosa seria. ¿Cómo consideran estas medidas que aún hoy en día siguen ocurriendo? Pues Tlatelolco es simplemente uno de tantos casos de represión que han habido en México por parte del gobierno, por no mencionar otros eventos como el Jueves de Corpus en 1971, San Salvador Atenco en el año 2006, o incluso la represión en Iguala en el año 2014. Según mi punto de vista, el gobierno en México sigue siendo el mismo, lo único diferente que ha cambiado a lo largo de los años ha sido el protagonista, pues no solo es el hecho de que se reprima y callen a las voces que se manifiestan cuando algo no es correcto, sino que con esto mismo se refleja la gran indiferencia del gobierno hacia los que los pusieron en el puesto en el que están, y el no proporcionar ayuda para la gente que más lo necesita, tanto para la gente que vive en la pobreza, que curiosamente ha sido el mismo gobierno quien los ha dejado así, e incluso podríamos hablar también cuando alguna catástrofe natural nos acecha, ejemplos de ello. El terremoto de 1985, cuando el gobierno del priista Miguel de la Madrid negó apoyos extranjeros para las labores de rescate de sobrevivientes, los múltiples huracanes o eventos sobrenaturales que han azotado al país, en los que han aprovechado el morbo para, por ejemplo, hacer publicidad de que el gobierno está atento a las quejas sociales, o inclusive, a través de sus medios vendehumo, elevar su audiencia, o los hechos más recientes, como los terremotos del 2017. Hechos en el que el gobierno simplemente pide cooperacha, y ellos no sacan ni un peso de sus carteras, e inclusive, el dinero aportado se lo embolsan, y luego nos salen con que no se recibió ningún centavo, y que por el contrario, el gobierno es el que está poniendo los fondos y las inversiones de reconstrucción. Y podría hablar muchísimas más cosas como desvío de recursos, lavado de dinero, favores entre amigos, entre muchísimas otras cosas más. ¿Cuándo vamos a cambiar esto? ¿Están dispuestos a seguir siendo gobernados esta secta de personas aún sabiendo todo lo que han hecho en el pasado, así como lo que en un futuro pueden llegar a hacer? Y que no los engañen diciendo que son diferentes únicamente cambiando de colores, o de una supuesta ideología diferente, pues todos son la misma porquería. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Probablemente, al haberles dicho sus hermosas verdades a los ineptos del gobierno actual, que aún lidera el copetón de Peña Nieto, me vayan a estar buscando para transformarme en tacos de humano, así que para evitar esto, agradecería que dieran seguimiento al canal, algo que yo normalmente no pido. Créanme que a la fecha de la publicación de este video, las cosas entre la política están bastante tensas, es evidente que están haciendo todo lo posible los gobernantes corruptos de seguir con el dominio del país, y seguir chupando como vampiros, el capital de los mexicanos trabajadores, o en pocas palabras, un fraude electoral, que de hacerse, les va a salir bastante caro, pues no solo seré yo, ni mi familia, la mayoría de mexicanos, y perdón por las palabras altisonantes, que no es costumbre en esta clase de videos, pero
en sí, ya estamos hasta la madre de este gobierno abusivo e ineficiente. Posiblemente venga mucha gente a tacharme de ser un chairo, y que no sé qué. A ellos quisiera hacerles la pregunta. ¿Cómo pueden negarme el pastel quemado? Si todo el departamento está repleto de humo. Y una última cosa, razonen bien su voto, no le vayan para los que prometen un cambio, vayan por el que tiene estrategias para ello, y si realmente buscamos un cambio, hagamos lo posible el 1 de julio de 2018, que créanme que a mí me hubiese gustado haber formado parte de este cambio, pero un año de diferencia me lo impide. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy, les mando un mega saludo y un gran abrazo, mi nombre es Paco City Loquendero 3124, y les digo que... ¡Hasta pronto! Ricky, canallín.